quede grabada. Bien, vamos a dedicar esta sesión entonces al plan inicial de Practicum y vamos a revisar las diferentes estrategias y los pasos que se describen dentro del esquema de la plantilla que os damos para hacer el plan inicial. Lo primero es tener en cuenta que como el máster es de educación y de comunicación en red, es necesario que los entornos que vayamos a analizar sean de alguna forma de educación o de comunicación, y cuando hablamos de educación no hay por qué limitarse a entornos formales, sino que también podrían ser entornos no formales, entiéndanse cursos, por ejemplo, de actualización profesional o orientados al ocio, y, ¿por qué no?, de educación informal, por lo tanto, situaciones, comunidades en que se produce aprendizaje, aunque no se identifiquen ni se autodefina como comunidades educativas. Y, finalmente, intentar mantener una perspectiva etnográfica, porque cualquier entorno se puede siempre estudiar desde muchos puntos de vista, pero, y con muchas estrategias, pero no todas son etnográficas. De ahí que en la primera parte de la asignatura os hubiésemos pedido que leyeseis y que os hicierais una idea de lo que se puede entender por etnografía virtual. Hay luego algunas cuestiones que se pueden tener en cuenta, como por ejemplo que no hay por qué estudiar un único entorno, sino que, por ejemplo, la estrategia podría ser estudiar varios entornos y que fuesen comparados entre sí, ¿no? Incluso cabría estudiar entornos muy diversos, no hay por qué pensar necesariamente en plataformas formativas. Hay que abrir ahí el espectro a cualquier tipo de plataforma. También hay que tener en cuenta el grado en el que uno puede explicarse, puede implicarse, desde una situación que diríamos de lurker, por tanto de mero observador no participante, de visitante, y incluso sin que nadie sepa que nosotros estamos observando esa situación, hasta la situación en la que nosotros, por ejemplo, podemos estar dirigiendo el curso o ser un alumno, una parte más, un agente, un activo más dentro de la comunidad. Y, a su vez, también pensar en el tipo de estrategia, que, por lo que hemos comentado ya, pueden ser muy variadas. Desde ese punto de vista, cabe observar que hay como tres posiciones, que luego se pueden combinar entre sí, por lo tanto se pueden dar lugar a muchas más opciones aún, ¿no? La primera posición sería la posición del observador, y eso va a conllevar la mínima participación, por lo tanto es una posición, en este caso es más fácilmente realizable, cosa que en el espacio físico es más difícil, pero en el entorno virtual es mucho más fácil de conseguir pasar desapercibido. Y ahí lo que vamos a es intentar recoger el máximo de información, de datos, del evento, del suceso que estamos analizando, del fenómeno que estamos analizando, y el problema está en pensar previamente, en función de lo que queremos analizar, qué tipo de información vamos a recoger. En ese sentido, por ejemplo, poníamos el ejemplo de Twitter. En Twitter, por ejemplo, yo puedo recoger los tweets de muchas formas. Si yo, no en la recogida, si queréis, no en el copiar, pero sí en el pegar. Si yo los tweets los pego en el blog de notas, por ejemplo, es decir, en un entorno que lo va a limpiar de formato visual, de formato gráfico, pues me voy a quedar con el texto. Todo lo que sea información gráfica se pierde. No sirve, por lo tanto, si yo quiero analizar los avatares, fotografías adjuntas, vídeos, a no ser que estén los enlaces. Pero si los enlaces, por ejemplo, se acortan, que a veces pasan, se acortan, me refiero, que ponen puntos suspensivos, se perdió esa información. Para eso, esa información, si yo quiero conservar la información gráfica, la puedo pegar en un procesador de textos. El procesador de textos a lo mejor se descompone un poco en la distribución espacial, pero va a conservar todo lo que es información gráfica, fotografías, avatares, enlaces. Los enlaces incluso van a ser activos y por lo tanto yo puedo clicar sobre ellos y acceder a ellos. La diferencia está fundamentalmente en el tamaño, ¿no? Es decir, un documento, el procesador de textos va a ocupar muchísimo más que si lo guardo en TXT, en texto plano. Y, por ejemplo, podría decidir
guardar pantallazos. El pantallazo tiene el problema de que solo es información gráfica, es lo opuesto al textual. En este caso, solo es información gráfica, por lo tanto, incluso cuando yo veo texto, ese texto, por ejemplo, yo no puedo seleccionarlo y pegarlo dentro de mi documento, sino que lo tendría que transcribir. No hay problema, no hay problema. Pero hay que saber lo que conlleva cada sistema de recolección de datos, ¿de acuerdo? Porque en función de lo que yo quiera analizar, puede ser más conveniente un tipo de almacenamiento u otro. De la misma forma, me puedo intentar grabar el fenómeno que sucede en pantalla. Eso sobre todo si son fenómenos interactivos, evolutivos, por ejemplo, una webconferencia, puede tener mucho interés. Si es un debate, por ejemplo, puede tener interés. A lo mejor, por ejemplo, para los tweets no me aporta nada. Me va a generar documentos, por una parte, muy lineales, muy visuales, pero no me aporta nada, por ejemplo, desde el punto de vista del análisis, no me va a facilitar nada, a lo mejor. Entonces hay que pensar el tipo de formato de recolección de datos que hacemos antes de empezar a recogerlos. Hay todas las posibilidades, en efecto, de guardar documentos, fotografías, vídeos o de descargarlos. Hay también todas las opciones de notas de campo, es decir, que yo también de lo que observo puedo ir tomando nota mientras sucede o después de haber participado en él, lo que se parecería más a un diario, etc. Todas las opciones son plausibles, son buenas, ¿por qué no? Lo que pasa es que hay que pensarlas antes de empezar, porque una vez que yo tengo ya los datos de una determinada forma, pues hay determinados análisis que podría hacer y otros que ya se van a tener que descartar. La segunda posición es la que intenta recoger la opinión de los actores. Y esta situación es muy interesante, sobre todo cuando yo, investigador, no tengo acceso a esos entornos, a esas comunidades o a esos contextos. Y entonces, contacto con los profesores, con los administradores, con los alumnos, de tal forma que lo que voy es a intentar algún tipo de estrategia para recoger información, datos, opiniones, experiencias, percepciones de esas personas. Y ahí, pues, el tipo de estrategia que vamos a ir es foros de discusión, entrevistas, etc. Las formas de realizar esas entrevistas y esos grupos, o de pedir que la gente tome nota de su experiencia o vaya recogiendo impresiones, ¿no? Por ejemplo, haciendo un diario personal, pues también es muy diversa. Y aquí también hay que insistir en lo mismo, es decir, que si yo hago, por ejemplo, una entrevista por Skype, por un VoIP, yo voy a tener un contenido audio. El contenido audio se puede analizar sin problema ninguno, pero desde luego, si yo quiero después aportar evidencias, es decir, ejemplos, segmentos, citas de esas entrevistas para meter en mi texto, pues no voy a poder copiar y pegar. Mientras que, por ejemplo, si lo hago en un chat, sí, esa información va a estar escrita y la puedo analizar de otra forma. Es cierto que, por ejemplo, en el chat hay elementos de lo que llamamos la comunicación no verbal que se van a perder. Es decir, que aunque hay elementos gráficos como los emoticones, los puntos suspensivos, etc., no hay esa riqueza que podemos obtener a través de un vídeo, por ejemplo, por webconferencia, o de un audio incluso. Es decir, que en el audio, en Skype, por ejemplo, si lo grabo, no va a haber elementos no verbales, gestuales, pero sí, por ejemplo, va a haber los elementos paraverbales. Los paraverbales son los que van en torno a la voz. Por ejemplo, es lo que nos hace comprender que una frase es interrogativa en lugar de afirmativa. Esos son elementos paraverbales, digamos que se notan en la voz. Pero, y por lo tanto, se notaría en el audio. Pero en el audio lo que no se va a notar es si está gesticulando, si se pone, si hay una reacción en la faz, ¿no? En la cara, o si se sorprende, ¿de acuerdo? Es decir, los elementos gestuales solamente aparecerían en un vídeo, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas hay que pensarlas antes de plantear la recogida, porque después, a agua pasada, ya no hay vuelta atrás, ¿entendéis? Y eso es lo que es muy importante que pensemos. Y la tercera posición, que también es muy interesante, es que nosotros somos parte, ¿no? Entonces, no solo
le pedimos a una persona, sino que esa persona que se la pedimos somos nosotros. Eso da lugar también a todo un abanico de posibilidades, de instrumentos, ¿no?, que pueden ser más pegados a la acción, que es cuando, por ejemplo, yo estoy registrando directamente, ¿no?, un autorregistro, autoverbalizaciones que yo me hago de lo que estoy viendo en pantalla, o notas sobre lo que estoy viendo, o sobre mi propio trabajo, o si lo hago después de la sesión, que sería más tipo diario, etcétera, ¿no? Podemos utilizar otro tipo de estrategias, como el análisis de los trabajos que se hacen, de las tareas, de todo lo que nosotros producimos en nuestras clases, ¿no?, en nuestros foros, etcétera, ¿no? La posición del docente es especialmente interesante porque tiene una posición privilegiada dentro del entorno de aprendizaje, ¿no? El alumno también, de forma diferente, pero el alumno no suele gestionar los entornos, mientras que el profesor sí puede normalmente gestionar los entornos. Entonces le da un conocimiento, digamos, de la trastienda y del registro de datos que no tiene el alumno, ¿no? Entonces, claro, todo esto, si nosotros tuviésemos una posición simplemente de participante, de alumno, pues se podrían hacer muchas de estas cosas, pero a lo mejor no tenemos acceso a tanta información como si somos docentes. Tanto estas tres posiciones son importantes y son interesantes y simplemente hay que pensarlas, ¿no?, sabiendo que lo que decidimos después nos va a dar unas posibilidades, ¿no?, que no son ni mejores ni peores, simplemente son unas posibilidades. Entonces, no hay ningún medio que nos dé opción a todas las posibilidades del mundo, ¿no? Entonces hay que elegir, toma de decisiones, ¿no? Hay que decidir por cuál instrumento optamos, y eso siempre está en función de aquello que queremos investigar, evidentemente, ¿no?, de las preguntas o de los objetivos de investigación que nos planteamos. Por eso siempre estamos insistiendo mucho sobre ese aspecto. Bien, dentro del PIP, que llamamos, ¿no?, el Plan Inicial de Practicum, que son las iniciales, ¿no?, del Plan Inicial de Practicum, el PIP tiene como tres partes. Una primera, que es la descripción del entorno. A lo mejor algunas de las cuestiones que se plantean ahí no tienen respuesta para todos los entornos, ¿no?, y algunos entornos a lo mejor se pueden definir mejor a través de otros parámetros que no están ahí, pues los ponéis, no hay problema ninguno, ¿no? Entonces, se trata simplemente de que describáis un poco el entorno para que sepamos en qué entorno o entornos, si son varios, vais a estar investigando. De forma muy sucinta, muy breve, pero identificar de alguna forma por qué barrio os vais a mover para investigar. La segunda es la que es propiamente el diseño de investigación y responde un poco a un diseño, a un plan de trabajo para el trabajo de campo en sí mismo, y tiene que ver con establecer fechas, establecer objetivos de investigación, diseñar la estrategia, decidir, por lo tanto, con qué tipo de instrumentos, qué tipo de estrategia vais a tener para recoger datos, temporalizarlos, ¿no?, y luego analizar o pensar, por lo menos en este momento sería pensar qué tipo de análisis creo que puedo hacer. Tampoco hay que romperse mucho la cabeza. La mayor parte de lo que podéis hacer se resuelve con una cosa que se llama análisis de contenido. Hablaremos, por lo tanto, largo y tendido del análisis de contenido, porque casi todo lo que he citado aquí, tanto notas de campo, entrevistas, grupos de discusión, capturas de pantalla, vídeos, grabaciones de pantalla, notas de campo, chats, tweets, etcétera, etcétera, post de un blog, post de Facebook, etcétera, 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 casi todo se resuelve con análisis de contenido. Por tanto, es cierto que decir análisis de contenido es decir poco, porque es decir muchas cosas, ¿no? Y tiene muchísimas formas, tanto de realizarse como de aplicarse, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacer análisis de contenido y hay muchos contenidos a los que se puede aplicar el análisis de contenido. Por lo tanto, es decir poco, ¿no? Pero aún así pues hay que entrar en ello. Por lo tanto, aunque no sepáis analizar contenido, vais a tener que aprender porque
Es evidente que este tipo de información de la que estamos hablando difícilmente se puede extraer información útil. Es decir, ¿cuál es la información útil? La información útil es aquella que nos permite conseguir el objetivo de investigación o que, para entendernos, nos permite responder a las preguntas de investigación que nos habíamos planteado. La pregunta de investigación no es la pregunta de una entrevista. La pregunta de investigación es lo que yo pretendo conocer, descubrir, curiosear en ese entorno, en ese contexto, en esa situación de aprendizaje o de comunicación que yo quiero investigar. Y por lo tanto, la información útil, la información que yo tengo que identificar, en términos informáticos decimos que yo quiero codificar, en términos más clásicos diríamos que quiero categorizar, identificar categorías, pues solo lo puedo conseguir a través de del análisis de contenido. Por lo tanto, tendremos que volver sobre ello, no os tenéis que preocupar, tampoco tenemos tiempo para poder profundizar mucho en ello, pero es muy importante que entendamos que no es solo hacer entrevistas, porque luego, ¿cómo extraigo yo la información útil realmente para mi investigación de las entrevistas? O cómo extraigo, por ejemplo, he cogido 200 pantallazos, bueno, ¿y qué hago con ellos ahora? Los clasifico por tamaños, los reoriento, les cambio de color. Entonces, tenemos luego que entrar realmente a analizar el contenido y, como os dais cuenta, el tipo de contenido también me lleva a metodologías, a procedimientos, mejor dicho, de análisis, ¿no? De identificación, porque yo sobre una imagen no puedo identificar de igual forma un contenido, una información interesante, que sobre un texto escrito, que sobre un vídeo, que sobre un audio. Por lo tanto, también la naturaleza del tipo de información que recojo me lleva a un tipo de análisis, ¿no? De procedimiento de análisis. Pero la base fundamental, que es, digamos, lo que sería la criba, cribar lo que realmente es grano de lo que es paja. Pues esa criba, le llamemos como le llamemos, que es, digamos, la esencia del análisis de contenido, es lo que vamos a intentar que aprendáis y que comprendáis. En base a esos análisis, eso nos va a llevar a establecer categorías y, por lo tanto, a partir de ahí, conclusiones. Dentro de este esquema es importante entender que esto es una asignatura solamente de etnografía virtual y no pretendemos una investigación en todas sus fases, ¿no? Aquí nos queda, digamos, dos elementos importantes. Uno, que es la parte, digamos, de fundamentación, de estado de la cuestión. Es decir, que para bien ser, habría que investigar primero, digamos, qué autores, qué han investigado, qué han analizado sobre eso que a nosotros nos preocupa, otras personas, equipos, centros, instituciones. Porque ese realmente nos va a dar el punto de partida de lo que nosotros queremos investigar. Y el segundo elemento, que consecuentemente tampoco vamos a introducir aquí, porque nosotros nos quedamos más en la parte metodológica, por un problema de tiempo, es la parte de discusión. Normalmente, antes de extraer conclusiones, es interesante que nuestros resultados se revisen a la luz precisamente de lo que otros han analizado, han investigado, para ver si lo que nosotros estamos conociendo, descubriendo, construyendo, va en la misma dirección, va en una línea complementaria o va simplemente en una dirección contraria. Eso es lo que veréis en los artículos, que se llama discusión. Y eso se suele situar después de los resultados, pero antes de las conclusiones. Y es un momento muy interesante en que intentamos comparar, digamos, aquello que nosotros hemos obtenido respecto de lo que otros han obtenido antes de sacar conclusiones, de tal forma que nuestras conclusiones suelen salir más limpias, más cribadas. Digamos que no son tan arrogantes, sino que van en función de lo que también otros han descubierto y en consecuencia son más prudentes. Y finalmente la tercera parte que tiene el plan es la parte de evaluación.
Y eso es un poco para que vosotros seáis conscientes de cuáles son las formas en que se puede evaluar vuestro trabajo. Y por lo tanto, hay un apartado al final también que se os pregunta para que vosotros nos digáis en plan en qué creéis en este momento, es decir, en el momento en que vosotros estáis preparando el trabajo de campo, en qué creéis que nosotros nos tendríamos que fijar para poder evaluar vuestro trabajo. ¿Eh? En qué tipo de elementos, en los elementos procedimentales, en algún tipo de descubrimiento, en algún tipo de objetivo, en algún elemento, alguna dificultad especial que auguráis, ¿no? O pensáis que podría tener ese trabajo, etcétera. Es una propuesta, ¿no? Para que vosotros también toméis consciente de la otra parte, no solo de la gente que investiga, sino también del evaluador, que vamos a ser nosotros en este caso. ¿Vale? Y por mi parte, nada más, no sé si quieres tú comentar o añadir alguna cosa más, Mari Carmen. Yo creo que te escucho.
Vale, muy bien. Perfecto. Bien. Pues entonces, por favor, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algunos han enviado ya ciertas propuestas o han puesto en el foro algunas propuestas, algunas ideas. Si queréis compartirlas ahora con los demás o si queréis simplemente plantear preguntas, dudas, comentarios, pues estamos abiertos a cualquier duda o aclaración que podamos hacer. Y algunas personas están muy preocupadas por el entorno que van a investigar. Yo creo que eso es bastante secundario. Sí, yo creo que es mucho más importante el problema del objetivo, de la pregunta, es decir, qué es lo que quiero descubrir, y luego la estrategia, es decir, y cómo lo voy a descubrir, cómo lo voy a conocer. Sí, si quieres plantearlas ahora, que tenemos aún un poco de tiempo, y la compartimos con los demás. De todos modos, en el foro también las contestaremos. Bien, entonces, primera duda interesante, creo que sí, el tema del trabajo de campo. En este caso, como es una asignatura, no es análogo a lo que sería una investigación. El problema de la investigación eh, se puede llevar más o menos horas y más o menos cantidad de datos, porque está en función de evaluar, en cierto modo, si hemos conseguido los objetivos, es decir, en qué medida podemos considerar que hemos contestado a las preguntas que nos hacíamos. Eso en el trabajo con contenido poco estructurado, con entrevistas, con grupos de discusión, etcétera, con diarios, ¿no? Con documentos escritos, ¿no? Lo que llamamos más bien la perspectiva cualitativa se viene denominando alcanzar el punto de saturación. Y se hace una analogía, es una metáfora que se basa un poco en la disolución, por ejemplo, de un soluble en un líquido, por ejemplo, el azúcar en el agua, ¿no? Cuando yo voy echando azúcar en el agua y voy removiendo, pues se va disolviendo, pero llega un momento en que por muchas vueltas que le dé, se precipita, es decir, cae el azúcar, deja de disolverse. Dicen los físicos, ¿no? Que se ha alcanzado el punto de saturación. Bueno, pues eso mismo es lo que de alguna forma en una investigación habría que apreciar, es decir, en qué medida lo que estoy analizando ya es reiterativo o no está aportando nueva información, ¿de acuerdo? Y una vez que valoramos eso, entonces es cuando dejamos de recoger datos o de analizar datos. Eso no nos sirve a nosotros porque nosotros nos vamos a mover en un espectro, en un universo temporal mucho más pequeño, mucho más acotado, en cuestión de semanas. Entonces, lo que os aconsejamos es que miréis en la guía, que para eso hay un cuadro con la descripción de las horas que se pueden dedicar de forma orientativa a cada apartado, ¿no? Entonces ahí tenéis, dentro de ese cuadro, que está en la última página de la guía, la que se puede descargar de ahí, habla para el trabajo de campo unas 50 horas. Por eso es interesante, como decíamos, y hay un apartado ahí dentro del diseño de investigación, precisamente que habla del calendario, por lo tanto, de qué fecha pienso investigar, y en segundo lugar, que habla de temporalización, que sería intentar ayudaros precisamente a vosotros a cuantificar ese trabajo de campo. 50 horas, de todos modos, da para mucho. Da para mucho. Es decir, 50 horas ante una pantalla, recogiendo información, recogiendo datos, entrevistas, etcétera, da para mucho. Entonces, eso es de forma orientativa. Es evidente que, como pasa con todo, cuando hablamos de desarrollo de competencias, pues es evidente que habrá gente que necesite más tiempo para alcanzar un nivel de desarrollo de competencias, ¿no? Que otros. Pues como pasa con todo, como para aprender a conducir o para aprender a cocinar. Pasa con todo. Entonces, pero de forma orientativa, tenéis ahí en la última página esa cuantificación para, según nuestro entender, cuánto tiempo habría que pasar en cada una de las tareas que nosotros planteamos.
Bien, los grupos de discusión, ¿de cuántas personas son? De 5. Por tanto, si hay 5 grupos, sería 5 por 5. Supongamos que pasáis entre 3/4 y 1 hora. Ese trabajo de campo, pues son, como puedes ver, 5 o 6 horas. Seamos prudentes, que tienes problemas técnicos, que tienes que recoger, analizar. Sigue siendo 10 horas, sigue siendo poco trabajo de campo. Porque el trabajo de campo, sí, yo no creo que llegue a 90 minutos, para todo depende. Te lo dice una persona que ha hecho muchos grupos de discusión, ¿no? Luego la gente discute menos de lo que parece. Entiendo que el grupo de discusión va a ser a voz viva, no sé cómo lo vas a grabar, pero va a ser con voz, ¿no? No va a ser en un foro, o va a ser en un foro, por Hangout, ok. Entonces, eso va a quedar muy acotado. Yo creo que puedes añadir trabajo de campo, que a lo mejor no es haciendo más grupos de discusión, sino, por ejemplo, si es una comunidad, si tiene foros, si tiene chats, etcétera, pues añade otro tipo de instrumentos, ¿no? Es muy interesante, aunque a nosotros no nos dará tiempo de madurarlo tanto, lo que se llama en investigación la triangulación. La triangulación consiste en contraponer o en complementar nuestra estrategia con diversos componentes. Y cuando digo diversos componentes puede significar diversos investigadores, diversas fuentes, por lo tanto no solo alumnos, también profesores, padres, por ejemplo, administradores, directores, o, por ejemplo, instrumentos, pues entrevista, con grupo de discusión, con cuestionario, con registros, con foros, ¿entendéis? Entonces, el tema de la triangulación, algunas de estas estrategias, de forma general, no tienen cabida en etnografía, por ejemplo, el cuestionario, pero sí podrías intentar triangular, es decir, buscar una estrategia o estrategias complementarias que pueden ser la observación, que puede ser recogida de información de los foros, puede ser el seguimiento de los foros si no te quieres meter a analizar muchos mensajes, o hacer selecciones de ciertos hilos, de ciertas cadenas que te parezcan más significativas y analizarlas, o puede ser tus impresiones recogiendo frases y cosas que ves que se dicen en los foros. ¿Entiendes? Es decir, yo creo que 50 horas da para mucho más que para 5 grupos de discusión. Tú tienes que calibrarlo un poco. Por eso, es de las cosas más formales que tiene el tema este del espacio europeo, todo el tema de los ACTS, nos ha llevado a precisamente cuantificar mucho todo el tema del aprendizaje. Pero bueno, hay que reconocer que, sobre todo para los profesores que tendemos a ser, digamos, benévolos, sobre todo con el tiempo de los demás, es decir, de los estudiantes, ¿no? Pues es interesante intentar establecer parámetros. Pero ya digo que es poco decir, porque 50 horas a unas personas les da para una cosa y a otros les puede dar para mucho más o para mucho menos, ¿no? Entonces no dice mucho, pero bueno, yo creo que ahí también hay que tenerlo en cuenta. Estoy leyendo lo que dicen aquí. Claro, por ejemplo, un estudio comparativo es sumamente interesante. Yo entiendo que desde el punto de vista de la investigación es un poco primario, el comparar, pero claro, hay muchas formas de comparar. La comparación conlleva análisis también. Tienes que identificar qué elementos comparas. Sobre eso volveremos porque en la comparación también está en la base del análisis de contenido. Es decir, que una forma precisamente de comprender qué es lo que puedo analizar es compararlo. A medida que yo comparo, pues puedo descubrir cosas que a lo mejor no me daba cuenta, pero como veo que es diferente a otros, sí me doy cuenta. Entonces, la construcción conceptual se basa también en investigación mucho en la comparación, que puede ser intuitiva, intelectual, o puede ser intuitiva, puede ser
mucho más, digamos, perceptiva. Es decir, viendo, de facto, percibiendo las diferencias. Por lo tanto, yo creo que ahí también hay un constructo interesante posible, que puede ser, por otra parte, una fase. ¿Entendéis? Es decir, que cuando hablamos de varios instrumentos, de varias comunidades, también puede ser un crescendo o pasar por varias fases en la investigación. Una fase más de, por ejemplo, de aproximación, observación tal, y a partir de ahí yo construyo un instrumento, por ejemplo, un protocolo de entrevista y ya tengo información para seleccionar a quién voy a entrevistar y qué le puedo preguntar, etcétera, ¿no? Es decir, que tampoco hay que verlo como un simultáneo, una combinación simultánea, sino que también puede ser consecutiva. Es decir, que puede haber unos elementos que lleven a otros. Entonces, los vídeos y las entrevistas y los audios hoy se pueden analizar. Nosotros ya no vamos a utilizar software, ¿no? Pero incluso utilizando software no es necesario transcribirlos. Lo que pasa es que hay que tenerlos normalmente en formato audio, por ejemplo MP3, o vídeo, por ejemplo MP4. Para nosotros, como no vamos a utilizar software, nos da igual. Por lo tanto, no hace falta transcribirlo. Lo que es importante, y sobre eso vamos a insistir mucho, es aportar evidencias. Es decir, que si yo digo que la gente hablaba de algo, yo tengo que poner ejemplos, segmentos de texto, que yo cito textualmente, como si estuviera citando un artículo, y lo pongo entrecomillado y digo entrevistado 1, o pongo profesor 3, o pongo participando 5, participante 5. Es decir, lo cito y aporto evidencias. Entonces, para cada categoría o subcategoría, o código, o idea que yo rescato, tengo que aportar evidencias, ejemplos que ilustran lo que yo estoy diciendo que decía. No es solo, no se puede quedar en una impresión personal. A mí me parecía que, o yo creo que. No. Es lícito que tú creas que, pero apórtame evidencias. Apórtame frases, segmentos. En el caso que utilicéis imagen, pues podéis hacer alguna captura de pantalla para ilustrarlo. Fotografías, es decir, no necesariamente solo. Nos preguntan en el chat si es cita textual, en efecto. Es exactamente lo mismo que si citas a un autor de una revista. Es exactamente lo mismo. Entonces, entre comillas, porque son palabras textuales, y indicas de alguna forma la fuente. Como no vamos a tener acceso a la fuente, no es necesario tener acceso a la fuente, pero es importante también establecer una relación de confianza y de honestidad en el que investiga. Por tanto, no me preocupa no ver las grabaciones, pero sí ver evidencias. Por eso, el informe tiene que estar nutrido de evidencias, de pruebas, de ejemplos que ilustran lo que estamos diciendo que hemos observado. En el caso de una entrevista, pues será una cita textual. Pero, por ejemplo, supongamos que estoy analizando un entorno y los aspectos visuales del entorno, comparando varios entornos. Pues entonces, a lo mejor, lo que tengo que recoger son segmentos de esos pantallazos o de esas fotografías de pantalla que ilustran lo que estoy diciendo que hay. ¿Entiendes lo? Entonces, todo va en función un poco, si es un tweet, pues a lo mejor aporto un tweet. ¿Entendéis? Sí, pero el tema de la identidad se elimina fácilmente, porque los nombres se tachan, además que se vea claramente que están tachados, con trazos gruesos,
y las imágenes incluso se pueden tachar. Tengo ahora mismo un doctorando, por ejemplo, que está investigando el lenguaje gestual dentro de los grupos de cámara. Es profesor de conservatorio, enseña grupos de cámara, entonces estamos investigando precisamente sobre el lenguaje textual, es decir, los gestos que no son propiamente musicales y que un músico hace cuando no hay un jefe de orquesta para comunicarse con los otros dos, ¿no? Suelen ser dos o tres músicos. Entonces hay todo un lenguaje que ellos desarrollan para poder comunicarse mientras están interpretando. Entonces, él como profesor le preocupa mucho poder comprenderlo para también poder enseñarlo. Entonces, en su informe, por ejemplo, él analiza vídeos, y él presenta secuencias, por ejemplo, de cómo esa persona está cambiando en la posición de la cabeza, en la posición corporal, y presencia una secuencia. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer es tapar los ojos. Tapando los ojos normalmente ya se tapa bastante la identidad de las personas, o cualquier elemento que permite identificar a las personas. Entonces, es un ejemplo. En las imágenes también se puede omitir la identidad. Pero eso es un problema tuyo a la hora de hacer el informe, no a la hora de recoger la información. ¿Entendéis? Porque la información no puede ser recogida de forma anónima, porque entonces no puedo hacer atribuciones. ¿Entendéis? Yo tengo que saber quién me proporciona la información. A no ser que estemos hablando de comunidades en que las personas se mueven de forma anónima, que también puede ser. Entonces, pues ahí lo que yo tendré serán los usuarios que han utilizado los IDs, ¿no? Pues la bella campanilla o el lobo feroz, o como se identifiquen en ese chat o en ese foro, o los avatares que utilizan, de una flor, de un lobo, de un gato, lo que sea. Pero, salvo que sean situaciones, por definición, anónimas, o, digamos, difíciles de identificar, como podrían ser ese tipo de chats, de foros, ¿no? Donde cada uno se registra de forma alegre, como bien le parece. En los demás entornos necesito identificarlo, es decir, yo si quiero entrevistar a profesores necesito saber que la información que estoy recogiendo es de profesores y no de alumnos que se están haciendo pasar por profesores, ¿no? Por ejemplo. Porque si no, tengo que decir que estoy recogiendo información de participantes, pero no hacer la atribución a profesores, porque si no estoy seguro que quien estoy entrevistando realmente es un profesor. ¿Entiendes el tema, no? Entonces, ahora bien, en el informe, una cosa es la recogida de información y el problema de la atribución, que es un tema importante, sobre todo si queremos hacer análisis de contingencia. Es decir, por ejemplo, comparar las respuestas, las opiniones, las percepciones, las experiencias, en función del perfil, de un dato de perfil, de un rasgo de perfil. Por ejemplo, si son hombres o mujeres, si son mayores o jóvenes, si son alumnos o profesores, si son padres o profesores, si son del medio rural o del medio urbano, si son de un país u otro, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder comparar eso, necesito identificar ese dato de perfil. El perfil es, digamos, la descripción de las características de una persona, características personales, profesionales, ciudadanos, sociales de una persona. Y esos rasgos de perfil son los que luego me permiten hacer esas comparaciones por grupos, ¿no? De agrupar en función de ciertas características. Es lo que se llama técnicamente análisis de contingencia. Que hay formas también cuantitativas de poder ver si esas diferencias son significativas o no, pero también un simple análisis cualitativo también, de facto, puede ser interesante. Es decir, comparar, por ejemplo, si las respuestas, las opiniones, las observaciones, las experiencias, las valoraciones de un grupo o de otro van en la misma dirección, se contraponen, se contradicen. Eso también se puede hacer. En todo eso, digamos que ya serían constructos a partir del análisis de análisis de contenido. Todo eso pasa, de todos modos, por hacer análisis de contenido. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, si yo quiero comparar las percepciones frente a un conflicto de profesores y alumnos, yo cuando recoja información necesito identificar ese rasgo de perfil, porque si no, luego no puedo comparar esa contraposición. Es decir, no puedo hacer análisis de contingencia. ¿Entendéis el problema, no? Entonces, esa forma de atribución, tú cuando recoges información necesariamente tienes que poder atribuir, salvo el ejemplo que poníamos
de entornos anónimos o indefinidos. Pero en el informe que tú hagas, claro que tú tienes que preservar el anonimato. Y entonces, por eso hablo yo de nomenclaturas del estilo profesor 1, profesor 2, profesora 3, profesora 5, o alumno 7, o participante 8. Si hay formas de definirlo. Lo importante es que tú te entiendas. Y eso también ayuda a que en el informe no solo decir cita, sino decir profesor 1, 2, 3, 4, también nos permite comprender que hay diversidad de opiniones, que hay diversidad de fuentes, que no es siempre no estás siempre tomando ejemplos, evidencias del mismo entrevistado, sino que estás tomando de varios, ¿no? O que, por ejemplo, son de un grupo o de otros, son de mayores o de jóvenes, o son de hombres o de mujeres, o son de informáticos o de pedagogos, etc. No sé si quieres añadir algo en este sentido, Mari Carmen. No, nada más, yo pues tengo que dejar. Perfecto. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta más antes de despedirnos. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. En el foro también contestaremos a los que estuvimos de vacaciones y hay algunos mensajes atrasados, pero en el foro también contestaremos al foro y a las propuestas, las preguntas que hacéis. Sí, contestaremos en el foro, no hay problema ninguno. Claro, el PIB hemos puesto una fecha, pero yo creo que ya hemos comentado que sin PIB no se puede avanzar. Por tanto, tenemos que darle el acto, el visto bueno al PIB para que podáis empezar a trabajar. En cierto modo es como si estamos preparando un viaje y nosotros les digo, ok, has pensado más o menos en lo que hacía falta, que luego a lo mejor no funciona, o luego te encuentras con cosas imprevistas, no problem, ya lo resolveremos cuando aparezcan los problemas, pero en principio pues tienes las botas adecuadas, la ropa adecuada, el sombrero adecuado, la brújula y el mapa. Así que, adelante. ¿Entiendes? Que luego pueden aparecer igual problemas. No pasa nada. Entonces, el PIB, por eso lo tenéis que entregar a través de la plataforma. Nosotros os damos el visto bueno, os decimos, cambia esto, te cuestionamos cualquier cosa antes de empezar. Pero es necesario el PIB y nuestro visto bueno antes de empezar. Nos podemos equivocar, sin duda. Puede haber imprevistos también, pero siempre es mejor preparar el viaje que salir in albis, ¿no? Sin más. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más? Si vosotros no contestáis sí o no, no sé qué hacer en este momento. Tenéis que contestar en el chat. Bien, hay aquí una persona que tiene problemas con el... espera, bueno, si localizo aquí pero será mejor que te lo mándame un correo, porque tengo aquí el correo, el mail del soporte ECO. Te lo voy a poner ahí, pero si no te da tiempo a cogerlo o te lo pierdes, me escribes un mail y te lo... Si tienes problemas de acceso o de localizar información, le escribes aquí al correo a ese correo y te resolverá los problemas, a ver por qué no puedes acceder a la información, pero eso que están funcionando. Es cierto que puede haber problemas porque el curso se está desarrollando en 6 idiomas nada más, o nada menos. Por ejemplo, sería muy interesante, yo creo, un estudio etnográfico. No sé si de los diferentes, si funcionan de forma diferente, por ejemplo, los 6 idiomas, podría ser una opción. Porque los mismos vídeos, tú sabes que los puedes elegir en varios, tienes foros en varios idiomas, etcétera. Pero yo creo que podría ser interesante, por ejemplo, una comparativa de ese estilo, ¿no? Ver qué problemas se plantean, cómo hay respuestas o no,
¿no? ¿Cómo solucionas los problemas, ¿no? ¿Por qué no? Pues nada, nos despedimos entonces. Muchas gracias por haber estado ahí y continuamos, que es lo importante. No parar, no parar, ¿ok? Seguimos, ¿vale? Pues venga, muy buenas tardes, gracias Mari Carmen, gracias a todos y seguimos en el foro. Gracias a todos por estar ahí. Buenas tardes.